¿Cómo están? Vamos a seguir con la segunda parte del módulo de infectología, en la misma modalidad de desarrollo de preguntas para evaluar temas específicos. Este es un esquema, un algoritmo de cómo uno podría enfrentarse a una fiebre de origen desconocido. La idea es hacer, como les contaba, una anamnesis muy exhaustiva, complementarlo con un examen físico completo, con algunos exámenes generales más imágenes. Una vez que uno tiene eso, ¿cierto? Y no logra llegar al diagnóstico, entonces nos encontramos efectivamente con el escenario de fiebre de origen desconocido y las causas a investigar van a estar orientadas de acuerdo a la historia clínica. Los grupos de causas más frecuentes son las infecciosas, las neoplásicas, las enfermedades o condiciones autoinmunes y algunos misceláneos que incluyen los fármacos. Cómo orientarnos a cada una de esas ramas va a depender evidentemente de cuál sea mi hipótesis diagnóstica o a qué me oriente la anamnesis y el examen físico, más algunos exámenes generales. Esto es más o menos lo mismo. ¿Y cuáles son las causas de fiebre de origen desconocido clásicas? La gran mayoría de las enfermedades infecciosas van a ser o endocarditis o abscesos intraabdominal, que pueden ser hepáticos, pélvicos, renales o tuberculosis. Eso es lo más frecuente. Cuando es de la esfera reumatológica, pueden ser ciertas enfermedades de Still del adulto, artritis reumatoide que están debutando, artritis o artritis de la temporal o incluso polimialgia reumática. En el caso de desórdenes neoplásicos, lo más frecuente que se manifieste como fiebre de origen desconocido van a ser los linfomas. Pero acordarse también de algunos síndromes paraneoplásicos más frecuentes asociados, por ejemplo, a cáncer renal, a cáncer neuroendocrino, que puede manifestarse también como fiebre de origen desconocido. Y por último, los misceláneos que pueden estar asociados a fármacos, a enfermedades tromboembólicas o algunas otras patologías menos frecuentes. Yo les conté, ¿cierto?, que el diagnóstico tenía que ser con, además del cuadro de fiebre, un cuadro clínico de más de 3 semanas, pero que no tenemos diagnóstico con algunos elementos de evaluación tanto clínicos como imagenológicos y de laboratorio. Esta es algunas de las recomendaciones de cuál es el mínimo en la evaluación de un caso de fiebre de origen desconocido, y probablemente lo más relevante de esta diapositiva es que la historia es lo más relevante a rescatar en estos cuadros clínicos. Muchas veces las claves diagnósticas se extraen de ahí. Entonces, una anamnesis exhaustiva, incluyendo historia de viaje, factores de riesgo, algunas actividades, la presencia o no de mascotas, obviamente complementarlo con un buen examen físico completo. Y respecto al apoyo laboratorio, exámenes de sangre como hemograma, función renal, pruebas hepáticas, análisis de orina, cultivos en sangre o hemocultivo, radiografía de tórax, imágenes abdominales que pueden ser ecografía o escáner, algunos marcadores inespecíficos como pueden ser factor reumatoideo o anticuerpos antinucleares. Y pueden existir algunas otras cosas más dependiendo de la historia, ¿cierto? Como VIH, serologías de citomegalo, Epstein-Barr, ecocardiogramas, exópolos, etc. Vamos con la primera pregunta. Este es un paciente de 25 años que consulta por dolor abdominal, diarrea y fiebre alta hasta 40.5 grados Celsius, asociada a cefalea y malestar general de 10 días de evolución, al que se ha agregado tos. Al examen físico se aprecia un exantema rosado en el tronco. Se realiza un hemograma que muestra leucopenia, desviación izquierda y ausencia de eosinófilos. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de sospecha? De los elementos clave del encabezado, es un paciente joven con síntomas
sistémicos de dolor abdominal, diarrea, una fiebre muy alta, con cefalea, malestar general y una larga evolución. Eso es una clave importante en la pregunta. Y se ha agregado dos. Lo otro importante es el hallazgo del examen físico del exantema. Y por último, otra clave importante para el diagnóstico es el hemograma con leucopenia, desviación izquierda y la ausencia de eosinófilo, que es característico de la fiebre tifoidea. Bien, veamos un poquitito respecto de fiebre de origen desconocido. Los criterios diagnósticos son enfermedad de más de 3 semanas de evolución, con fiebre de mayor a 38,2 en varias ocasiones y que tiene un diagnóstico incierto después de una semana de estudio. Esto respecto del estudio lo vamos a ver un poquitito más adelante, que es bien variable de acuerdo de donde uno revise la bibliografía y a qué se refiere con el estudio razonable. Las causas habitualmente de fiebre de origen desconocido suelen ser enfermedades comunes que se presentan de alguna manera atípica, más que una enfermedad rara en sí misma. Eso es importante. La fiebre de origen desconocido tiene algunos subtipos y eso va a depender de cuál es el escenario en el que nos encontremos. Tenemos la fiebre de origen desconocido clásica, que es la definición que revisamos recién, pero también tenemos la fiebre de origen desconocido asociada a atención de salud o nosocomial, que corresponde a este cuadro febril de más de 3 días, que se presenta dentro o que puede estar incubándose en el momento de la hospitalización, que obviamente es un paciente que está hospitalizado, donde la gran mayoría de las causas van a ser complicaciones del intraoperatorio, ya sean infecciones asociadas a atención de salud o fármaco o algún procedimiento o complicaciones post-procedimiento. Entonces la historia es importante en este escenario, pero eso son las causas más frecuentes. El siguiente escenario son la fiebre de origen desconocido en pacientes neutropénicos o inmunodeficientes. La misma fiebre, más de 3 días, con un cultivo negativo a las 48 horas, también son pacientes que pueden estar hospitalizados o incluso ambulatorios, pero que están sometidos, ¿cierto?, a quimioterapia, a administración de fármacos o que tienen algún desorden que genere inmunosupresión, VIH, linfoma, leucemia, etc. Entonces, lo más frecuente en este cuadro clínico van a ser las causas infecciosas. Y por último, el cuarto grupo se refiere a la fiebre de origen desconocido en pacientes con serología positiva para VIH. Y ahí entonces estos pacientes pueden estar ambulatorios o pueden estar hospitalizados y el cuadro puede ser tan variable como una primoinfección o una enfermedad muy avanzada, ¿cierto?, con causas infecciosas o neoplásicas, que es lo más frecuente en este setting de pacientes. En general, los cuadros más agudos de fiebre de origen desconocido o que requieren menor tiempo de investigación son el neutropénico. En todo lo demás tenemos días o incluso semanas para su investigación. Respecto a la severidad de la neutropenia, la infección va a ser la principal causa de morbidez y mortalidad en pacientes neutropénicos, y cuando la neutropenia es prolongada, la fiebre prácticamente va a aparecer siempre. La fiebre, como les contaba, en un paciente neutropénico es una emergencia médica, o sea, uno tiene que ir rápidamente a actuar. Se cultivan y se inician terapia antimicrobiana empírica. La gran mayoría de las infecciones en los neutropénicos van a ser por su flora endógena propia, y por eso es que es importante saber cuánto tiempo llevan hospitalizados, si han estado expuestos a otros antimicrobianos, y también son importantes las colonizaciones. Si un paciente que lleva mucho tiempo y que, por ejemplo, tiene un hisopado positivo para un enterococo resistente a vancomicina, por ejemplo, la probabilidad de que el próximo hit infeccioso de neutropenia sea por ese enterococo es alta, y por lo tanto, de acuerdo a eso, uno elige el esquema de cobertura. Siempre el riesgo de infección es mayor con recuentos menores a 500 y es mucho más importante si es menor a 100, y por eso bajo 500 se consideran de alto riesgo. ¿Cómo
mejor y es lo que uno debería pensar o lo que debería ir a buscar para estudiar. Entonces hablemos un poquito. Cuando consideramos entonces esta neutropenia de alto riesgo, el manejo es intrahospitalario. El esquema va a depender nuevamente de cuál sea la flora habitual del hospital, si ha tenido más exposición o menos exposición a otros antimicrobianos, y la idea es que una vez que uno parte la terapia empírica siempre reevalúe al tercer o cuarto día y de acuerdo a la evolución se decide si ese paciente se mantiene con una terapia o requiere una reintervención. Habitualmente, si la evolución es desfavorable, uno requiere reevaluar a ese paciente y ajustar el tratamiento considerando otros agentes como los hongos. En el caso de una evolución favorable, uno podría finalizar ese tratamiento. Habitualmente uno trata al menos 7 días. Lo ideal es que el paciente esté afebril, pero eso no siempre se da en los pacientes neutropénicos. Pero lo ideal sería que el RAN esté en ascenso, que muestre signos de mejora, como la aparición, por ejemplo, de monocitos en el hemograma. En los pacientes de bajo riesgo, uno puede tener un manejo secuencial o ambulatorio, o sea, inicialmente partir con terapia endovenosa, si anda bien, cambiar a la terapia oral y reevaluarlo y con eso definir si esa terapia es suficiente o requieren pasar, ¿cierto?, al esquema de alto riesgo con terapia endovenosa. Siguiendo este mismo esquema, si el paciente al cuarto día tuvo una evolución desfavorable, se requiere, como les comentaba, reevaluar y ajustar el tratamiento. A veces necesitamos escalar en esa terapia porque sigue febril y todavía no tenemos un foco claro. Y si la evolución sigue siendo desfavorable, al séptimo día siempre consideramos las imágenes, ir a buscar, ¿cierto?, algún foco en forma dirigida, y el riesgo nuevamente aquí de las enfermedades fúngicas e invasoras es lo más importante, por eso hacemos imágenes buscándolo. Habitualmente las imágenes van a ser pulmonares, cavidades paranasales, o si hay alguna otra sintomatología como diarrea podrían ser también un escáner abdominal. ¿Ya? Y ahí habitualmente agregamos una terapia antifúngica en forma empírica. Se vuelve a evaluar, ¿cierto? Se hacen algunos estudios que pueden ser serológicos, inmunológicos, en sangre, más las imágenes para definir si hay o no infección fúngica invasiva. En el caso que al séptimo día la evolución sea favorable, uno podría finalizar el tratamiento con un paciente que al menos complete 48 horas afebril y que muestre recuperaciones de los neutrófilos. En general todo esto va a estar visado siempre por el subespecialista y por el infectólogo, pues estos pacientes suelen ser muy lábiles, a veces pueden haber partido con una neutropenia febril y a las 24 horas evolucionar con shock. En esos pacientes no podemos estar esperando, se escalan en forma precoz, se recultivan y siempre estamos atentos a los cultivos para el ajuste. Entonces, profundizando un poquitito más sobre neutropenia febril, las podemos catalogar como bajo o alto riesgo. Hay algunos scores para hacer ese cálculo, como el score de Mask, que podría ayudarnos, ¿cierto?, a definir eso. Cuando tenemos bajo riesgo, uno podría eventualmente usar una terapia oral o bien una terapia endovenosa, y en una evaluación rápida a las 48 horas, si anda bien, podría pasarse a una terapia oral. Todas las neutropenias febriles de alto riesgo requieren terapia endovenosa. Hay distintos esquemas. Las recomendaciones son siempre usar antimicrobianos de amplio espectro, asociados con la idea de que ningún agente puede estar no cubierto y disminuir entonces el riesgo de evolución a shock séptico. Entonces, por ejemplo, aquí está la alternativa de cefepime, como cefalosporina de cuarta generación, o ceftazidima, como cefalosporina antiseudomónica. Acordarse que ahí la cobertura a estafilococo puede ser menor. Si hay lesiones cutáneas, debería agregarse alguna cobertura estafilocócica. La alternativa B, que es cefalosporina, que pueden ser con o sin actividad antiseudomona, y eso va a depender de la endemia de cada lugar donde se encuentre más amicacina. Ya les comenté por qué la amicacina es importante en esos esquemas, por el riesgo de bacteremia, y que rápidamente, ¿cierto?, logra controlar las bacteremias por su alta concentración en sangre y su cinética de farmacocinética, digamos, de concentración sobre la CIM o
mayor tiempo de duración en sangre. Y también, ¿cierto? Hay algunas otras alternativas que pueden ocupar antiestafilocócicos asociados como Clox o vancomicina. Eso también va a depender de la flora local y qué tanto riesgo tengan de tener agentes gram positivos como causantes de esta neutropenia. Vamos a esta pregunta. Este es un paciente con una leucemia en tratamiento con quimioterapia que consulta por un cuadro de rinorrea, malestar general y desorientación. Al examen físico tiene un eritema facial y proptosis del ojo derecho. Entonces el agente causal más probable. Nuevamente entonces tenemos pacientes con alto riesgo, que es una leucemia, ¿cierto? Quimioterapia y un cuadro que inicialmente parece muy inocente de rinorrea, malestar general, pero hay algo muy clave en este encabezado que es la desorientación, es decir, el compromiso del sistema nervioso central. Además, ¿cierto? El examen físico nos dicen que hay eritema y una proptosis, o sea, hay un compromiso retroocular que genera en el fondo la salida del globo ocular. Entonces eso también es una confirmación de lo que ya sabíamos del compromiso del sistema nervioso central. Lejos, lo más probable, ¿cierto?, es que esto sea compromiso por hongos y principalmente del listado, el único que está ahí, ¿cierto? Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Este es un paciente diagnosticado de leucemia mieloide aguda que está recibiendo quimioterapia y que al quinto día evoluciona con leucopenia con un recuento de neutrófilos menor a 500 células por milímetro cúbico. Se presenta con fiebre hasta 38,7 sin otros síntomas. El examen físico, los exámenes de radiología, de orina y de sangre no aportan mayor información y entonces la pregunta, ¿cuál sería la conducta más adecuada? Entonces, del encabezado tenemos un paciente con una leucemia aguda en quimioterapia con una neutropenia profunda, ¿cierto? De alto riesgo porque es menor a 500 de RAN, ¿cierto? Y que está febril y que clínicamente no tenemos un foco. Eso, ¿cierto? Corresponde a una neutropenia febril de alto riesgo y la conducta siempre es iniciar antimicrobianos. La pregunta es cuáles son los antimicrobianos más adecuados. La primera alternativa de ceftriaxona más vancomicina, solo tendríamos una buena cobertura para estafilometicilino resistente y para bacilos gram negativos y bacilos y Jocasia gram positiva, pero probablemente el riesgo más importante de los pacientes neutropénicos es la bacteremia. Y ambas moléculas tienen una concentración en sangre que es menor si se concentran rápidamente en los tejidos. A diferencia del segundo esquema que incluye una cefalosporina, en este caso la ceftazidima, ¿cierto?, que tiene acción antiseudomónica, más la amicacina, que como buen aminoglicósido tiene una alta concentración en sangre y es el beneficio por el cual se incluye en todos los esquemas de neutropenia febril, porque al infundirla rápidamente alcanza niveles muy altos y es capaz de controlar bacteremia, que son los principales riesgos de los pacientes neutropénicos febriles. Obviamente es una urgencia médica, por lo tanto la alternativa C de controlar exámenes y decidir según resultado solo puede significar un riesgo al paciente que evoluciona un shock séptico. El cotrimoxazol están pensados, ¿cierto?, como profilaxis, y la amoxicilina y ciprofloxacino podrían ser alternativas, pero solo en pacientes que tengan una neutropenia de bajo riesgo. Eso significa con un RAN, ¿cierto?, bajo 1000, pero nunca bajo 500, que son las de alto riesgo, y menos en pacientes que están en hospital de infecciones fúngicas invasoras. La gran mayoría de las infecciones fúngicas invasoras en pacientes inmunosuprimidos van a estar dadas por cándida, y es porque, como ya lo habíamos comentado antes, es parte de nuestra flora endógena. La severidad o pacientes más graves, como lo que hoy se mide, ¿cierto?, con el Apache, también son factores de riesgo para infecciones fúngicas invasoras. El hecho de tener dispositivos invasivos como el catéter central o el uso de nutriciones parenterales, si hay comorbilidades como falla renal o requerimientos de terapia de diálisis, obviamente el uso de ventilación mecánica, el uso prolongado de antimicrobianos de amplio espectro también genera más riesgo de infecciones fúngicas porque
se barre al usar terapias de amplio espectro con toda la flora endógena bacteriana y eso da un nicho para la replicación fúngica. Los corticoides también son un factor de riesgo, el solo hecho de tener neutropenia, sobre todo prolongada, y la diabetes como un factor anexo también para infecciones fúngicas invasoras. Que hemos visto en el último tiempo que hay un gran cambio epidemiológico donde las infecciones fúngicas invasoras pasaron a ser predominantemente por hongos filamentosos y las infecciones por cándida han ido disminuyendo. Lo otro también importante es que las infecciones por cándida ya no son las clásicamente Candida albicans, sino el grupo de las llamadas Candida no albicans, como Tropicalis y otras. Entonces, ¿qué nos ha pasado con la aparición de estos hongos filamentosos? La gran mayoría corresponden a Aspergillus, pero también hay otros, ¿cierto? Como los mucorales, que hacía alusión la pregunta del caso clínico. Hay de elección es la ampicilina con cloxacilina y gentamicina de mortalidad. ¿Cuáles son los principales grupos de riesgo de infecciones fúngicas invasoras? Los pacientes inmunosuprimidos, principalmente leucemias agudas, los trasplantes de progenitor hematopoyético, las enfermedades hematológicas malignas en general, los trasplantados de órganos sólidos, las inmunodeficiencias congénitas y adquiridas y los pacientes críticos. En el caso de la cigomicosis o los mucorales, los factores de riesgo más importantes es la diabetes con mal control, la malnutrición, la sobrecarga férrica, la neutropenia, la inmunosupresión y algunos corticoides crónicos y cuando hay indemnidad, pérdida de la indemnidad de las barreras. Ojo ahí entonces cuando hay muchas lesiones cutáneas o mucha mucositis con el riesgo también de mucorales. Entonces las infecciones fúngicas invasoras son infecciones oportunistas, tienen una alta morbimortalidad, como les comentaba, se han ido incrementando en los últimos años. El diagnóstico requiere ser precoz, en eso está definida la mortalidad y hemos ido aprendiendo nuevas estrategias terapéuticas con la idea de hacer diagnósticos precoces. Nos apoyamos mucho en las imágenes, en algunos marcadores serológicos que nos pueden hacer predecir un riesgo mayor de infección fúngica invasora. Las principales siguen siendo las candidiasis, pero como les contaba, han ido siendo desplazadas por los hongos filamentosos como las Aspergillus. También están los mucorales, ¿cierto? Cigomicosis o mucormicosis, fusariasis, algunas infecciones invasivas por Pseudosporium u otros. Entonces ahí aparecen muchos otros hongos poco conocidos, pero que en pacientes de alto riesgo, que por lo demás son pacientes que están en aumento, también entonces están expuestos a estas infecciones que, como les comentaba, tienen alta mortalidad. ¿Cómo se clasifica y se define la endocarditis infecciosa? Se pueden clasificar de acuerdo a su localización y si hay o no material intracardíaco. Entonces, la endocarditis de válvula nativa puede ser izquierda o protésica izquierda, precoz cuando la cirugía fue hace menos de un año o tardía si lleva más de un año cirugía valvular. La endocarditis derecha y la endocarditis asociada a dispositivos, y a eso se refiere a marcapasos, desfibriladores y resincronizadores. Hablemos un poquito más de endocarditis infecciosa entonces. Ha habido un cambio importante en el perfil de pacientes. Cada vez hay más casos de endocarditis en válvula protésica y eso porque cada vez hay más prótesis valvular, hay más pacientes cardiooperados. Disminuyó en forma importante la enfermedad reumática, ya no es un tema prácticamente en endocarditis. Y los nuevos factores predisponentes son las válvulas protésicas, la esclerosis valvular, o sea, pacientes más añosos que sobreviven más y por lo tanto más riesgo. Algunos otros factores como el uso de drogas endovenosas, que por ahora en Chile no suele ser un tema relevante. Y también el aumento de los procedimientos invasivos, que producen bacterias transitorias y que pueden significar siembra valvular, sobre todo en pacientes con alguna cardiopatía estructural. Realmente genera esta encefalitis de lóbulos temporales y por lo tanto el diagnóstico se hace, ¿cierto?, con
esas imágenes y obviamente idealmente aislar el agente en el líquido. Ok, pasemos a otra pregunta. Este es un paciente de 36 años con antecedentes de estenosis mitral que consulta por fiebre y malestar general marcado. Al examen físico se ausculta un soplo cardíaco que tiene un componente sistólico y diastólico sin otras alteraciones. El examen de sangre muestra leucocitosis de 17.000 con desviación izquierda, con elevación de la proteína C reactiva, creatinina y transaminasas. Entonces, ¿cuál sería el manejo antibiótico inicial de elección ante este paciente? Entonces, básicamente es un hombre de 36 años que tiene, ¿cierto?, una cardiopatía estructural valvular y que tiene un cuadro de fiebre y compromiso del estado general, y el examen físico, un soplo con exámenes que muestran parámetros inflamatorios elevados. Clínicamente esto es una sospecha, ¿cierto?, de endocarditis infecciosa, y por lo tanto la pregunta apunta a cuál sería la terapia empírica que uno debería usar en la endocarditis infecciosa. Y de acuerdo a eso es súper importante ver algunos factores en la pregunta: si hay o no válvulas protésicas, que no las hay, porque eso cambia el esquema empírico, y si ha tenido alguna otra intervención en el último tiempo, que también podría cambiar el esquema empírico. De lo contrario, el esquema va apuntando a la endocarditis de válvula nativa, cuyo esquema debe cubrir adecuadamente las cocáceas gram positivas de la familia de los estreptos y siempre tener una seguridad, ¿cierto?, ante la eventualidad de estáfilos, que son agentes que van también en aumento en endocarditis. Por lo tanto, la profilaxis, que inicialmente se consideraba muchos pacientes con riesgo de endocarditis, se ha reducido a dos grandes grupos: la profilaxis en pacientes de alto riesgo de endocarditis, que son los que ya tienen alguna reparación valvular protésica y por lo tanto tienen más riesgo; los pacientes que ya tuvieron endocarditis previamente; los que tienen alguna cardiopatía congénita operada y que quedaron con algún defecto. En todos ellos deberían recibir profilaxis. La profilaxis habitual es amoxicilina 1 gramo. Aquí están las terapias empíricas de acuerdo al tipo de endocarditis, ¿cierto? Si es una endocarditis en válvula nativa, cuáles son los esquemas preferidos cuando son de válvula protésica precoz, o sea, menos de un año, que siempre va a incluir agente intrahospitalario y por eso van siempre con vancomicina, y el esquema de válvula protésica con más de un año de evolución es similar al de la válvula nativa. Ahí se asume que ya el riesgo de agentes intrahospitalarios no existe. Pasemos a otra pregunta. Este es un paciente de 19 años que presenta cefalea intensa, fiebre alta, signos meningios, desorientación y agitación psicomotora, seguidas de una convulsión tónico-clónica. Se solicita un TAC que arroja lesiones en ambos lóbulos temporales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, primero, ¿cierto?, tenemos un paciente joven que tiene cefalea, fiebre, signos meningios y desorientación y agitación psicomotora más un evento convulsivo. Eso clínicamente se llama, ¿cierto?, meningoencefalitis. Y la imagen, que es el TAC en este caso, muestra, ¿cierto?, lesiones de lóbulos temporales, que nos dice cuál es la mayor probabilidad del agente etiológico. Como ustedes saben, el virus herpes es el que habitualmente. Aquí están los criterios diagnósticos, que son los criterios de Duke, que ustedes conocen probablemente bien, que son los cultivos, ¿cierto?, de agentes típicos de endocarditis o algunos microorganismos que son consistentes con endocarditis y que persisten en los hemocultivos, ¿cierto? O a veces tenemos solo un solo cultivo, pero para agentes bastante más raros. La evidencia, ¿cierto?, del compromiso endocárdico por la ecografía, que habitualmente requiere un examen transtorácico y la confirmación transesofágica, o que haya un nuevo, ¿cierto?,
¿cierto?, o insuficiencia valvular. Y los criterios menores, que son los factores predisponentes, ¿cierto?, la fiebre, fenómenos vasculares, algunos fenómenos inmunológicos, alguna evidencia microbiológica en los cultivos. Y como ustedes saben, ¿cierto?, el diagnóstico de endocarditis incluye 2 criterios mayores o 1 mayor y 3 menores. Cefalorraquídeo. Las encefalitis habitualmente afectan más frecuente a niños y adultos jóvenes sanos, pero también pueden ser un setting en pacientes inmunocomprometidos. Habitualmente presentan síntomas relacionados a inflamación meningia, que puede ser la cefalea, la rigidez de nuca, pero lo más importante o la clave en la encefalitis es el compromiso sensorial. Entonces, un paciente que está desorientado, agitado, que tiene conductas aberrantes, es un paciente con encefalitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tanto de meningitis como encefalitis virales. Ahí están, ¿cierto?, los agentes principales. El herpes, ¿cierto?, con todas sus familias, el herpes simple, varicela, Epstein-Barr citomegalo. Otros virus menos frecuentes, pero que también pueden ser compromiso encefálico, como influenza, parotiditis, sarampión, adenovirus, rabia, VIH. Algunos enterovirus, ¿cierto?, como virus Coxsackie o ecovirus, y algunos otros agentes menos frecuentes y que tienen que ver con la zona a la cual uno debe viajar, como para adquirir, ¿cierto?, estos transmitidos también por mosquitos. Y la meningitis aguda también, ¿cierto?, como manifestación del compromiso al sistema nervioso central, es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Si hay compromiso sensorial, nosotros llamamos a eso una meningoencefalitis. Las edades extremas son las más afectadas por meningitis. La clínica va a ser fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, confusión y obviamente los signos de irritación meningia. Ojo también por algunas otras manifestaciones que nos pueden orientar al agente etiológico, como la aparición de rash, petequias, etc. También. ¿Cuánto tiempo tratamos un absceso cerebral? La terapia inicial siempre es endovenosa y la molécula a elegir tiene que tener penetración cerebral. Ojo con las moléculas muy grandes o que no sean capaces de pasar la barrera hematoencefálica. Generalmente el tratamiento empírico va a incluir una cefalosporina de tercera generación más metronidazol. Ojo con la evaluación neuroquirúrgica cuando sean requeridos los drenajes para lesiones muy grandes. La terapia son mínimo 8 semanas si solo se realizó tratamiento médico. Si requiere una terapia de drenaje quirúrgico, podrían ser 4 o 6 semanas. Eso va a depender del tamaño residual de la lesión. Considerar siempre si requiere o no anticonvulsivante, y eso va a depender de la ubicación de la lesión. Entre más periférica, o sea, más cercana a la corteza, mayor riesgo de convulsión y por lo tanto se sugiere ahí adicionar anticonvulsivantes como terapia preventiva. A nivel del sistema nervioso central también puede haber abscesos cerebrales, que es básicamente el proceso supurativo focal del parénquima cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hacer un absceso cerebral? Habitualmente pueden ser locales, como una neurocirugía, un trauma, alguna infección contigua que se complica como una otitis, una mastoiditis o incluso un absceso dental. Y la otra posibilidad es que sean foco a distancia que siembran secundariamente a nivel cerebral. La distribución varía según los factores de riesgo. Lo más frecuente es que se comprometa el lóbulo frontal o temporal. Hay hasta un 50% de abscesos cerebrales por contigüidad y solo un 10-15% por siembra hematógena. La barrera hematoencefálica en eso nos protege de la siembra hematógena, pero igual puede ocurrir. Ahí están entonces cómo es el citoquímico habitual de acuerdo al tipo de infección, si es bacteriana, viral y cuáles son los valores normales. Lo más característico aquí para diferenciar ambos líquidos es el conteo de células, ¿cierto? Y la diferenciación. Las meningitis bacterianas tienen un alto porcentaje de polimorfonucleares, a diferencia de las meningitis virales, que suele predominar el recuento mononuclear. La glucosa suele ser muy baja en las meningitis bacterianas, no tan
no tan baja las meningitis virales. Y ojo también ahí con la tuberculosis cuando produce meningitis, que se comporta también con recuentos de glucosa bajo. Las proteínas suelen ser bastante bajas en todos, pero lo más frecuente es que sean un poquito más altas en las meningitis bacterianas. La clave aquí es la punción lumbar. Cuando uno sospecha meningitis hay que hacerla siempre. Ojo que si tenemos dudas o el riesgo de hipertensión endocraniana, no podemos diferir el inicio de la terapia antimicrobiana en espera de la punción lumbar. La punción lumbar solo se tiene que diferir cuando hay convulsiones o efectivamente clínica de hipertensión endocraniana, o si tengo un fondo de ojo que muestra hipertensión endocraniana. ¿Qué le vamos a pedir a la punción lumbar? Un GRAM, un cultivo corriente, un citoquímico y un citológico. La presentación clínica en el absceso cerebral habitualmente son como lesiones ocupantes de espacio, por lo tanto van a haber focales o signos de focalidad y aumentos de la presión intracerebral. El 50% va a tener la clásica triada de fiebre, dolor de cabeza y focalización neurológica. Habitualmente la focalización es un 50% y puede ser positiva o negativa, es decir, convulsiones o déficit motor sensitivo. La náusea, vómito y convulsiones son hasta en un 30% y que sin duda van a estar de algún modo representando la hipertensión endocraniana asociada. Si hay rigidez de nuca es porque el absceso está muy superficial o en contacto con las meninges, que no es lo más habitual. Los signos y síntomas siempre van a depender del tamaño, del estado y la localización del absceso, porque obviamente los territorios cerebrales tienen cierto, como ustedes saben, distintas actividades y por lo tanto de ahí las manifestaciones clínicas. En el caso de la encefalitis por virus herpes simple, habitualmente una manifestación de infección primaria, pueden tener también reactivaciones o incluso tener recurrencias de infecciones latentes. Habitualmente hay una destrucción a nivel neuronal y eso es lo que genera los síntomas, ¿cierto? Las afectaciones y el compromiso a nivel temporal. Menos frecuentemente el lóbulo frontal puede estar comprometido. Son cuadros de inicio brusco, 12 horas de evolución, 8 horas de evolución, son rápidos. Hay un compromiso oscilante de conciencia con una rápida progresión a un compromiso severo. De hecho, llegar ya con un cuadro convulsivo significa que la consulta es tardía, así que ojo también con eso. Tiene una alta mortalidad, hasta un 70%, si no se hace un tratamiento precoz. El tratamiento precoz es aciclovir. La dosis va entre 7,5 hasta 12,5 miligramos por kilo dosis cada 8 horas y la terapia es larga, 14 a 21 días. Ceftriaxona, claritromicina. ¿Cuál es el tratamiento? Terapia empírica para los agentes más frecuentes. Ceftriaxona con 2 gramos cada 12, ampicilina con 12 gramos al día y siempre considerar los corticoides 20 minutos antes de los antibióticos y completar 4 días cuando efectivamente el grano y el cultivo sean concordantes con streptoneumonía. Si no tenemos estrepto, no se benefician de corticoides, pero el beneficio de los corticoides está dado para los que se parten antes del inicio de los antimicrobianos. Por eso que es parte de la terapia empírica. Y una vez que ya tiene el GRAM, uno rápidamente puede suspenderlos si es que el GRAM no es concordante, ¿cierto?, con el estrepto. Y si es concordante, se mantienen para completar los 4 días. Acordarse también que el otro agente frecuente, que es la Neisseria meningitis, requiere precauciones adicionales a las de estándares por gotitas y dar profilaxia a todos los contactos si es que no se mantuvieron esas precauciones adicionales. En general, las precauciones adicionales para el paciente que tiene una Neisseria meningitis se puede levantar después de las 24 horas porque rápidamente muere la gente y ya no tienen riesgo para los contactos. Este otro caso clínico, este es un niño de 8 años, previamente sano, estuvo hospitalizado por cursar un cuadro de meningitis bacteriana aguda. Estaba en tratamiento con ceftriaxona y vancomicina. Llega el líquido del cultivo
del líquido cefalorraquídeo que arroja una infección por Neisseria meningitis. Entonces, ¿cuáles son las precauciones que hay que considerar para evitar el contagio de otros pacientes? Esto lo habíamos un poquito adelantado cuando vimos el compromiso del sistema nervioso central por infección. Y hay que acordarse entonces que Neisseria meningitis es un agente que habitualmente coloniza hasta un 10% de la población sana. Desde ahí, ¿cierto?, es el reservorio para generar las meningitis por Neisseria, y que como coloniza la vía nasal habitualmente, tiene riesgo de transmitirse por gotitas. De ahí entonces que requiera precauciones adicionales por gotitas. La sepsis y el shock séptico son emergencia médica. La mortalidad es muy alta y el reconocimiento precoz lo permite esta herramienta que es el QuickSOFA, que, si ustedes se dan cuenta, no necesita ningún examen de laboratorio, se hace al lado de la camilla del paciente. La reanimación precoz incluye el volumen, cristaloides 30 cc por kilo, controlar del foco, y eso significa cultivar e iniciar antimicrobianos dentro de la primera hora según el foco clínico, desfocar cuando sea necesario. O sea, si vemos que tiene un absceso, eso hay que drenarlo. Si sabemos que está cursando con un abdomen agudo por una peritonitis, hay que operarlo, etc. Lactato al ingreso y recontrolar. Y las drogas vasoactivas, que la droga de elección es la noradrenalina, si persiste la hipotensión, y reevaluación continua del volumen extracelular para ver si requieren seguir aportando volumen. Lo más importante en el shock séptico y la sepsis es seguir el protocolo. Uno no se pone creativo, no inventa algo propio, porque esto ya está todo demostrado. Hay que solo seguirlo. Estas son un poco lo que yo les contaba, cuál es el riesgo de entre la sepsis y el shock séptico. La definición del shock séptico actual que ocupa la guía de intensivo incluye el paciente que tiene hipotensión, que no responde a fluidos, que requiere drogas vasoactivas y que además mantiene hipoperfusión clínica medida por valores de lactato. Ese paciente, que es el más grave, tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 42%. Si nosotros lo pesquisamos precozmente, o sea, el paciente que es hipotenso pero que responde a los fluidos, que no requiere vasopresores porque rápidamente respondió a los fluidos, que no genera hipoperfusión, fíjense la mortalidad como es distinta, 18%. Acá lo que está demostrando es que el QuickSOFA como herramienta nos permite pesquisar, ¿cierto?, a muchos pacientes. La sensibilidad no es buena, 55%, pero su especificidad para la mortalidad es alta. Entonces, si nosotros pesquisamos precozmente a estos pacientes de riesgo y los manejamos en forma oportuna, que es básicamente volumen, cultivos, antibióticos, vamos a mejorar su pronóstico y disminuimos su mortalidad. Entonces, de ahí la importancia del reconocimiento precoz. Esto es como el resumen, ¿cierto?, de qué es lo que uno debería hacer en los pacientes que tienen un QuickSOFA alterado y por lo tanto un riesgo de estar cursando una sepsis grave. Es medir lactato, que nos va a permitir, ¿cierto?, después hacer en retrospectiva el diagnóstico, ¿cierto?, remedir si hay un lactato inicial que es mayor a 2, es decir, que está alterado. Siempre cultivar previo a la administración de antimicrobianos, administrar antimicrobianos de amplio espectro, administración de volumen, 30 ml por kilo de cristaloide, si hay hipotensión o si hay efectivamente hipoperfusión, y agregar vasopresores cuando el paciente sigue hipotenso a pesar de la reanimación con volumen, ¿ya? Y eso es básicamente lo que tiene más evidencia en la reanimación precoz o en el manejo precoz de la sepsis. Eso es lo que finalmente va a permitir disminuir la mortalidad. Ok, vamos a esta otra pregunta. Este es un paciente de 75 años, diabético, que tiene un buen control metabólico. Consulta por un cuadro de 3 días de tos, expectoración y fiebre hasta 38,7. El último día se agrega confusión. Al examen físico está decaído, desorientado, Glasgow 14, con presión de 120/70, taquicárdico 119 por minuto y taquipneico 28 por minuto. Febril 38,9. Al examen pulmonar efectivamente hay crédito en la base derecha y la radiografía de tórax
corrobora la condensación del lóbulo inferior derecho. No hay derrame pleural. En los gases tiene una presión parcial de oxígeno de 78, una presión de CO2 de 34, un bicarbonato de 19, un pH de 7,35 con oxígeno ambiental. ¿Cuál sería el tratamiento antibiótico de elección? Entonces, básicamente es un paciente añoso con patología asociada, que llega con una neumonía, que tiene estabilidad hemodinámica, que no requiere oxígeno, que básicamente, ¿cierto?, tiene una condensación clara en la radiografía. De acuerdo a la clasificación, correspondería, ¿cierto?, a una neumonía que requiere hospitalización. Si ocupamos el ATS, sería una ATS 3. Si ocupamos el Concesur, ¿cierto?, sería una neumonía tipo 2, donde dejamos antimicrobianos endovenosos habitualmente asociados. En este caso, además de la higiene de manos, ¿cierto?, la habitación individual y mascarilla a menos de 1 metro del paciente. Esas precauciones adicionales por gotitas se mantienen 24 horas, que es lo suficiente para que la colonización o la transmisión se corte una vez que uno ha iniciado la terapia antimicrobiana. Eso de vía aérea no corresponde, ¿cierto? No es un agente que genere aerosoles, por lo tanto no es una vía de transmisión. Las precauciones de contacto se refieren a todos los agentes que se transmiten mano portada, como por ejemplo Clostridium, las diarreas en general, o los agentes multidrogo resistentes. ¿Ya? Obviamente no tiene sentido dar de alta a los otros pacientes porque existe la profilaxis para los que fueron contacto. O sea, si no tuvo de antes, no quedó en una habitación individual, no tenía precauciones por gotita y habían pacientes a los lados, por ejemplo en el servicio de urgencia, los contactos que estaban al lado de este paciente se les da ciprofloxacino y con eso entonces disminuimos el riesgo de transmisión. Entonces hablemos un poco de precauciones estándar y adicionales a las estándar. Las precauciones estándar están orientadas en que tenemos que asumir que todo paciente tiene potencialmente una infección que puede transmitirse. Eso puede ser vía sanguínea, aerosol u otros mecanismos. Por lo tanto, siempre vamos a utilizar barreras de protección. Estas protecciones son para el personal de salud, ¿ya? Y la idea es disminuir el riesgo, ¿cierto?, al exponernos a la transmisión de estos agentes. Las barreras se deciden o se implementan de acuerdo a cuál es el contacto y la situación de riesgo y no son solo en pandemia, no son solo en meningitis, se hacen siempre. Ok, y entonces aquí orientado un poquitito, ¿cierto?, a la evaluación de sepsis. Hay un cambio bien importante a partir del año 2016-2017 en que de una clasificación que incluía, ¿cierto?, la definición de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que podía asociarse a un foco infeccioso, que es la sepsis, que esa podía progresar a una sepsis grave con algunos compromisos de otros órganos y finalmente una evolución al shock séptico, que era el paciente que requería drogas vasoactivas para su estabilización. Esto cambia a esta nueva definición donde tenemos el cuadro clínico de sepsis, desaparece el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y rápidamente pasamos al shock séptico. ¿Cuál es la gracia de este cambio? Es básicamente aumentar la sensibilidad en reconocer los cuadros de sepsis y tratar de evitar la progresión al shock séptico. Es decir, pesquisarlos precozmente. ¿Cómo podríamos pesquisarlos precozmente? Tenemos esta herramienta que es el QuickSOFA, que básicamente son criterios clínicos, que son 3, que incluyen el compromiso del sistema nervioso central. Si recordamos el caso anterior, era un paciente que estaba confuso. Eso es un marcador, ¿cierto?, de compromiso del sistema nervioso central. La frecuencia respiratoria, que si es mayor a 22, también le da puntaje. El paciente tenía 28. Y la presión sistólica menor a 100, ¿cierto?, también como un marcador de compromiso hemodinámico, que era, en este caso del paciente estaba normal. Pero con 2 marcadores de estos 3
ya lo clasificamos como de riesgo, y eso básicamente en la práctica significa que a este paciente que tiene un Quick-SOFA positivo, yo lo manejo como si estuviera cursando un shock séptico, por lo tanto se examina, se cultiva y se inicia precozmente terapia antimicrobiana. Cuando uno hace eso, la probabilidad de progresar un shock séptico baja a menos del 9%. Si yo no soy capaz de detectar en una fase precoz, la probabilidad de evolucionar a shock séptico es muy alta y la mortalidad se eleva también en ese deterioro clínico y puede llegar a ser cercano incluso al 50%. De ahí entonces la importancia de la pesquisa precoz. Entonces, como herramienta, el Quick-SOFA. Probablemente vamos a pesquisar muchos otros pacientes que no tienen una sepsis, pero la gracia de esta herramienta es que la ocupemos para rápidamente priorizar el paciente que requiere una atención más inmediata, un buen examen físico y un manejo precoz. Respecto también a precauciones y el manejo de exposición no cortopunzante, el meningococo, lo que conversamos recién, acuérdense que solo entran en consideraciones casos de enfermedad meningocócica, o sea, enfermedades diseminadas. Ya los expuestos son los que estuvieron a menos de 1 metro, que no usaron protección, o sea, no usaron mascarilla, y que no, el paciente tenía menos de 24 horas de terapia efectiva, porque yo le dije que después de 24 horas ya no se requiere. Si alguien, por ejemplo, tuvo que intubar a ese paciente o tuvo que hacer examen físico o lo tuvo que aspirar secreciones, también está en riesgo. Y la profilaxis requiere que sea avisada, ¿ya? Porque la gran mayoría quiere tomar ciprofloxacino y muchas veces no cumple con los criterios de exposición. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, sin duda que el mayor riesgo está en nosotros, en el personal de salud, estamos mucho más expuestos. En general, el desarrollar la enfermedad en el personal expuesto va a depender si tienen o no una vacuna, como en el caso de nosotros los chilenos, que estamos todos vacunados en la infancia, al nacer, ¿cierto? Con un BCG. La situación nutricional, la disminución o el déficit nutricional tiene mayor riesgo de progresar de una infección a una enfermedad tuberculosa. El grado de exposición, ¿cierto? Obviamente el que tiene mayor exposición tiene mayor riesgo. Si usamos o no barreras y obviamente de acuerdo al manejo de los expuestos, si yo estoy detectando los casos sintomáticos, hago el tamizaje y acuérdense de que el PPD, ¿cierto? No es útil para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Uno evalúa riesgos, pero no para el diagnóstico de enfermedad activa. Veamos este caso clínico. Este es un paciente con diagnóstico de VIH, acude a control, ha estado en terapia antirretroviral de forma intermitente. Su último recuento de CD4 era de 190. ¿Cuáles son las profilaxias e infecciones oportunistas? Y entonces elijamos la correcta. La primera correcta dice que debe recibir cotrimoxazol forte en dosis trisemanal. Como ustedes saben, ¿cierto? Los pacientes con terapia antirretroviral tienen menor riesgo de desarrollar infecciones oportunistas, pero este es un paciente que ha estado en terapia intermitente, o sea, con mala adherencia, y con CD4 bajo 200. Bajo 200 el riesgo de neumocistis aumenta y por lo tanto requiere profilaxis. El ganciclovir está pensado solo para pacientes que tengan algún riesgo de enfermedad por citomegalovirus, que como ya lo comentamos, son con CD4 bajo 50. O los que ya tuvieron una enfermedad por citomegalovirus, por ejemplo retinitis u otras, y que suspenden la terapia antirretroviral y por lo tanto tienen riesgo de reactivación. La isoniazida, ¿cierto? Como profilaxis está dada para los pacientes de VIH que tienen un PPD mayor a 5. En el caso del fluconazol, se usa solo en pacientes que tuvieron meningitis criptocócica y cuyo CD4 todavía no supera los 100 o que estando en terapia antirretroviral la han suspendido por el riesgo de reactivación. La dosis de mantención es fluconazol diario. Y respecto a la citromicina, también se usa como profilaxis de Mycobacterium avium complex y esos son para pacientes que tienen CD4 bajo 50. De acuerdo al tipo de transmisión, ¿cierto?
ya les comenté, están las precauciones de contacto que incluyen siempre, y eso es porque la higiene de manos son precauciones estándar. Entonces, las precauciones estándar de higiene de manos, la de contacto incluye el uso de guantes, de pechera y desinfección del instrumental, por ejemplo, el fonendo. Las precauciones adicionales de gotitas incluyen la higiene de manos y la mascarilla quirúrgica. Las precauciones por aerosoles incluyen higiene de manos, mascarilla quirúrgica o N95 y pieza individual. Idealmente, ¿cierto? Puerta cerrada y presión negativa. Eso está considerado para la tuberculosis. Lo tuvimos en algún momento para influenza H1N1, es lo que estamos actualmente usando, ¿cierto? Para SARS-CoV-2 y también, ¿cierto? Está demostrado para la transmisión de sarampión y varicela. Y las precauciones estándar siempre va a incluir la higiene de manos y las barreras si se anticipa algún contacto con fluidos de riesgo. Por ejemplo, si me voy a acercar para examinar a un paciente que está lleno de lesiones cutáneas, además de lavarme las manos, yo me voy a poner guantes. Si voy a acercarme a un paciente que tiene una herida operatoria, que tiene secreción, entonces, además de lavarme las manos, me pongo guante y pechera. Y así siempre, entonces, estoy protegiéndome de contagiarme con algunos agentes, ¿cierto?, que pueden transmitirse por esa vía. Acuérdese también de la etiqueta de la tos. Cada vez, ¿cierto?, que uno tiene tos, tiene que toser en el antebrazo con la idea de disminuir, ¿cierto?, la diseminación de aerosoles y también, ¿cierto?, para evitar que queden en las manos y uno las siga transmitiendo. En inmunosuprimido, como ya lo conversamos, el manejo de la neutropenia febril de alto riesgo está demostrado el uso de antibióticos de amplio espectro como preventivo. También, ¿cierto?, la terapia preventiva antifúngica por el riesgo de infecciones fúngicas invasoras. El seguimiento con biomarcadores que pueden ser las cargas virales de citomegalo, el galactomanano como marcador subrogado de infecciones por hongos aspergilos. La profilaxis con cotrimoxazol cuando hay usuarios de corticoides crónicos y el tratamiento de infecciones latentes como podría ser la tuberculosis con un ppd mayor a 5. Entonces, respecto de profilaxis antimicrobiana, siempre van a haber distintos escenarios. La idea de las profilaxis es disminuir las infecciones graves en pacientes que tienen un riesgo aumentado. Está demostrada su utilidad en inmunosuprimidos, por ejemplo, en el riesgo de fracturas expuestas, en la prevención de endocarditis infecciosa, como lo vimos antes, y en VIH. Aquí hay algunas barreras, ¿cierto?, protectoras respecto a los pacientes. Ahí, ¿cierto?, están un poquito repetidos para qué sirve, el cuánto procedimiento, ¿cierto?, si hay fluidos de riesgo, un paciente que tiene microorganismos multiresistentes, que tienen diarreas, que tienen lesiones en la piel, la mascarilla quirúrgica siempre, ¿cierto?, para evitar salpicadura, si uno va a ocupar una vía aérea artificial y obviamente las precauciones por gotas como los virus respiratorios y el meningo. La N95 para la influenza, ¿cierto?, la tuberculosis, ya lo dijimos, y también, ¿cierto?, en algunas otras específicas, como en este caso la producción de aerosoles para SARS-CoV-2. La protección ocular, siempre para la salpicadura, ¿cierto? Si uno va a intubar, por ejemplo, o va a aspirar secreciones, uno debería también usar antipar. Y la pechera o el delantal, cuando uno va a atender pacientes que tienen agentes multidrogoresistentes, colonizaciones, ¿cierto?, por agentes resistentes, los pacientes con Clostridium difficile. Ya lo conversamos, la profilaxis en endocarditis, que está solo, ¿cierto?, actualmente recomendada para los que ya tienen alguna cirugía valvular protésica, los que ya tuvieron endocarditis o a los que tuvieron cardiopatía congénita operada y que quedaron con alguna disfunción secundaria a eso. Entonces hablemos un poquito de diarrea asociada a antibióticos y la infección por Clostridium. El Clostridium o Clostridioides difficile, ¿cierto?, es un problema creciente en los hospitales de la infección asociada a atención de salud más caras. Es una infección muy frecuente
aprendimos el 2011 con esta emergencia, esta nueva cepa epidémica hipertoxigénica que se diseminó rápidamente. Esto partió en Canadá y rápidamente se diseminó a todo el mundo y tiene una mortalidad elevada porque habitualmente son pacientes que ya están debilitados por alguna otra razón. Los factores de riesgo, lejos lo más importante, el uso de antimicrobianos, que aumenta 8 a 10 veces el riesgo dentro del primer mes. ¿Cuáles antibióticos? Todos, pero hay algunos que lo hacen con más frecuencia, como los betalactámicos, la clindamicina, la cefalosporina y especialmente la cefalosporina de tercera generación. Obviamente el uso múltiple de antimicrobianos, más de 10 también es un riesgo. O estar hospitalizado o haber estado hospitalizado en los últimos 3 meses, el uso de algún antineoplásico, eso es básicamente por la alteración de la flora intestinal, y también ciertos los antimitóticos del epitelio intestinal. Todo eso contribuye a que la flora intestinal sea menor y por lo tanto mayor riesgo de que el Clostridium tenga un nicho para su replicación. La clínica es muy variable, tenemos portadores asintomáticos de hasta un 20%, incluso ¿cierto? Es conocido que los niños suelen ser portadores, ¿cierto? Sin generar cuadro clínico. Y los síntomas pueden ir desde un cuadro leve hasta un megacolon tóxico y la colitis fulminante. 5% se va a manifestar como un abdomen agudo, 5 a 10% van a tener diarrea con sangre, fiebre baja entre un 30 y un 50%, y lo más frecuente de los cuadros graves va a ser la leucocitosis, la hipoalbuminemia, la falla renal. Y hasta un 2% pueden ser casos graves sin diarrea. Eso lo hemos visto, hacen un hilio, el megacolon tóxico no aparece con diarrea, sino hasta después de 24 o 36 horas de evolución. Hay varias alternativas de laboratorio. La gran mayoría de las recomendaciones sugieren usar 2 tests. Un test inicial que podría ser, por ejemplo, una toxina, que si sale positiva es diagnóstica, pero si sale negativa y el cuadro clínico es sugerente, uno podría hacer una segunda técnica como una PCR. Ya hay otros algoritmos que se llaman inversos, que parten por la PCR, que si está negativa, uno podría, y un cuadro clínico por supuesto muy sugerente, uno podría hacer toxina, y si sale positiva, entonces corroborar el diagnóstico. En este caso, la alternativa de vancomicina oral es la más correcta, básicamente porque el metronidazol aparece endovenoso. Si no apareciera endovenoso, me parece a mí que lo más lógico es tratarlo con metronidazol oral como primera alternativa. Pero en este caso, como aparece endovenoso, la alternativa más correcta sería vancomicina oral. Y siempre hay que acordarse de suspender la terapia antimicrobiana que generó la diarrea, sobre todo porque hay buenos datos que una neumonía al 5.º día está suficientemente tratada y no necesitan prolongar esa terapia. Ya les conté cuál es la profilaxis de infección oportunista en VIH para neumocitis con CD4-200, que puede ser cotrimoxazol diario o trisemanal. La dapsona es la alternativa cuando hay alergia al cotrimoxazol. Como profilaxis de toxoplasmosis es para los que tienen CD4-100, que es el mismo cotrimoxazol, pero que tiene que ser diario. Profilaxis de tuberculosis, la isoniazida cuando el PPD es mayor a 5, cuando hay alguna cicatriz radiológica, cuando hay contacto con un bacilífero y siempre y cuando demostremos que no tenga una tuberculosis activa. Y para Mycobacterium avium complex, cuando los CD4 son bajos 50, donde usamos acitromicina 1 gramo semanal. Veamos este otro caso. Este es un paciente de 45 años con neumonía tratada con amoxicilina desde hace 5 días. Evoluciona con diarrea. Se solicita toxina de Clostridium difficile en las deposiciones que resultan positivas. ¿Cuál sería la conducta más apropiada? Entonces, si un paciente que está en su 5.º día de tratamiento aparece diarrea asociada, ¿cierto?, al antimicrobiano y demostrada como Clostridium, siempre lo más importante es suspender el antimicrobiano. ¿Ya? Obviamente, además, uno debería dejar el tratamiento. La verdad es que el tratamiento, como les contaba, va a depender de la gravedad. En pacientes no graves, uno perfectamente podría usar metronidazol como terapia, y si es un paciente con enfermedad
más compleja, severa o incluso complicada, la terapia va a incluir siempre vancomicina y puede incluir o no metronidazol endovenoso, que sabemos que va a llegar menor al tubo digestivo, pero son pacientes graves que no tienen vía enteral. ¿De qué va a depender que uno lo clasifique como leve, menos grave o grave? Va a depender del examen del laboratorio. La leucocitosis es un marcador, la falla renal es un marcador, ¿ya? Y obviamente si además hay signos clínicos de compromiso como la hipotensión, el shock, obviamente son cuadros más graves. Hablemos entonces esto respecto de la terapia. Cuadros leves, metronidazol es más que suficiente. En todo lo demás se usa vancomicina asociado a metronidazol, que si tienen vía enteral puede ser oral y si no hay vía enteral puede ser endovenoso. La técnica de ese listado sería la antitetánica, que son a base, ¿cierto?, de toxina. Ok, veamos esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes vacunas se puede administrar a una paciente embarazada? Entonces la pregunta de fondo es: ¿cuáles son los tipos de vacuna que están ahí en las alternativas y si tienen algún riesgo o no en mujeres embarazadas? Varicela, sarampión, BCG y polio son todas vacunas a virus vivo atenuado. Bueno, el BCG no es un virus, es un bacilo, ¿cierto? Pero también es un bacilo que no es infectante habitualmente, pero que no se pueden usar en embarazadas. Por lo tanto, ¿qué infecciones tenemos inmunoprevenibles y qué vacunas tenemos disponibles? A nivel gastrointestinal tenemos vacunas para la hepatitis A, para Salmonella typhi, para rotavirus y para Vibrio cólera. A nivel respiratorio, vacunas de estreptococo neumonía, de Haemophilus influenza, Bordetella pertussis, Mycobacterium tuberculosis, influenza y Corynebacterium difteria. A nivel del sistema nervioso central, para Neisseria meningitidis, polio y rabia. En infecciones exantemáticas, sarampión, rubiola, varicela, zóster y parotiditis. A nivel genital, para virus papiloma, en sangre para virus hepatitis B y algunas otras como Clostridium tetani, fiebre amarilla, encefalitis japonesa y encefalitis por garrapatas. La gracia de la inmunización en adultos es que tienen un beneficio individual, ¿ya? Pero también tiene un beneficio indirecto a otros por la reducción de la circulación de algunos microorganismos, lo que se llama inmunidad de rebaño. La protección, ¿cierto?, a los que no se pueden poner vacunas, por ejemplo, las embarazadas. Si todos nos vacunamos contra un agente por el cual ella no se puede vacunar, nosotros lo inmunizamos, la protegemos porque disminuimos la circulación del agente en el ambiente. Reducir los costos, el ausentismo, la hospitalización y las secuelas también son factores importantes. Obviamente, como ustedes saben, las vacunas en la infancia además han generado la producción de adultos sanos. La estratificación por edad también es importante, ya según el riesgo también y la morbilidad, y también algunos riesgos específicos, si voy a tener una exposición laboral, por ejemplo, el embarazo, si voy a algún viaje de alguna zona de riesgo, y en relación a los brotes también se pueden estabilizar o generar campañas de vacunación que son los que se llaman vacunaciones en capullo. En el caso de la inmunización para neumococo, acuérdense que es para mayores de 65 por una vez. Si hay comorbilidades también tienen indicación, los que están esplenectomizados, las enfermedades crónicas como la diabetes, la inmunosupresión VIH y no VIH. Siempre considera primero colocar la vacuna conjugada, que es mucho más inmunogénica, y a los 2 meses siguientes se coloca la polisacaria, que va a aumentar, ¿cierto?, en los serotipos, pero la inmunogenicidad va a estar dada por la 13 valente. Vacuna influenza, que es anual a todo el personal de salud y también a los que tienen enfermedades crónicas. El tétano, ¿cierto?, que desde los 17 años requeremos cierto refuerzo si tenemos alguna exposición de riesgo y dura 10 años. La de Bordetella, que es para prevenir brotes, siempre en las puérperas y en los contactos. Ahí el riesgo principal son las mujeres embarazadas y los niños. Para hepatitis B, siempre el personal de salud, la enfermedad renal crónica avanzada, en VIH, acordarse que no requieren refuerzo, dura para toda la vida. En el caso de zóster, la vacuna actualmente es la Zostavax, que es para mayores de 55 años, y
es una vacuna virus vivo atenuado, pero ya hay una vacuna recombinante, esa todavía no ha llegado a Chile, que nos va a permitir vacunar a pacientes inmunosuprimidos, que es súper importante también para prevenir el herpes zóster. Entonces, resumen, si tienen más de 65 años, influenza todos los años, ¿cierto? Neumocócica una sola vez, no se repite, toxoide si es que la necesita por algún riesgo. Eso, en personal de salud, siempre influenza, varicela, sarampión y trifírica, que nos ponemos, ¿cierto? Todos, la hepatitis B, toxoide o si es que tuvo algún accidente de riesgo, pertussis y varicela zoster idealmente. Si hay usuarios de droga endovenosa o pacientes, hombres que tienen sexo con hombres, hepatitis A y B y virus papiloma. Las embarazadas, influenza, toxoide y vacuna, ¿cierto? Para tétano. Perdón, para borde de la pertussis. Siempre, ¿cierto? La acelular. Y las enfermedades crónicas, influenza, hepatitis B y neumocócica. Veamos esta pregunta. Un paciente de 16 años consulta por odinofagia intensa, fiebre y dolor a la movilización cervical que le impide la flexión y extensión. Usted sospecha un absceso retrofaringeo. ¿Cuál es el examen más adecuado para evaluar a este paciente? Entonces, estas preguntas van orientadas a utilizar herramientas diagnósticas que pueden ser exámenes de laboratorio, exámenes imagenológicos en el diagnóstico de cuadros infecciosos. En este caso, ¿cierto? En la sospecha de un absceso retrofaringeo, la imagen que mejor va a representar ese aspecto es el sitio de las inmunizaciones. Hay inmunizaciones que son importantes en el personal de salud. La influenza, ¿cierto? Que es la que nos ponemos todos los años, con la idea de evitar infecciones de influenza grave. No son capaces de evitar la infección, pero sí los cuadros graves. Y además, nosotros como personal de salud tenemos un deber en la vacunación de influenza para evitar el contagio de nuestros pacientes. La influenza tiene la capacidad de evadir periódicamente el sistema inmune, por eso que requerimos los refuerzos anuales. Acuérdense que hay muchos serotipos circulantes, por lo tanto la vacuna nos ayuda en los serotipos que suponemos son los más frecuentes en circulación. De eso depende qué tan exitosa sea la respuesta a la vacuna. ¿Cuál es el objetivo en el personal de salud? Disminuir el absentismo laboral, la mortalidad en pacientes atendidos por el personal de salud, o sea que nosotros no contagiemos a los pacientes, pero ya sabemos que la cobertura es limitada. En el caso de la hepatitis B, ¿cierto? Son las 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. La seroconversión es un poquito menor en mayores de 50, en los fumadores y en los obesos. La duración es prolongada. De hecho, no requiere refuerzos. Lo ideal es que uno se controle después de colocar las 3 dosis los títulos de anticuerpo a los 2 meses o hasta el primer año. Si los títulos son mayores a 10, es protector y no se requiere refuerzo en ningún momento de la vida. Si los títulos son menores a 10, uno podría reforzarse y ahí la verdad es que no hay tanto consenso en cómo reforzar, si poner solo una dosis o en algunos se sugiere incluso repetir el esquema completo, donde hay antígeno de superficie y anticuerpo positivo, IgG. De cuello. Eso es básicamente por la gran complejidad que tiene, ¿cierto?, toda la anatomía cervical. Veamos entonces algo más sobre exámenes. Podemos tener exámenes de laboratorio general, cultivos tradicionales, imágenes, serología, biología molecular y procedimientos. Todo esto son parte de las herramientas diagnósticas de las enfermedades infecciosas, oxacilina. Hablemos un poquitito de osteomielitis, ¿cierto? Los mecanismos pueden ser bien variables. Lo más frecuente es la vía hematógena, ¿cierto? Y ahí suelen ser monomicrobianas y como ya dijimos, lo más frecuente es Staphylo aureus. También algunos Bacillus gram negativos, pero no es tan frecuente. Si el mecanismo de la osteomielitis es por contigüidad sin compromiso vascular, por ejemplo un trauma, pueden ser monopolimicrobianos. Y si hay contigüidad pero por compromiso vascular, por ejemplo, una enfermedad vascular periférica con un bypass o algún pie diabético con compromiso vascular, habitualmente van a ser
polimicrobiana, estáfilo, estrepto, enterococo, bacilo, etc. Esos son habitualmente esquemas de amplio espectro y finalmente el agente final lo va a definir el cultivo óseo. ¿Cómo hacemos con esto? Una infección, ¿cierto?, que puede ser postraumática, habitualmente el examen físico, algunos exámenes generales para demostrar el compromiso sistémico, la radiología, que si es positiva, ¿cierto?, uno hace el seguimiento. Si uno no tiene tan claro en el rayo o no hay tanta evidencia, uno podría ocupar imágenes un poquito más específicas, ¿cierto?, como la resonancia, que es muy precoz en ver el compromiso óseo, versus el escáner, que se demora algunas semanas en demostrar el compromiso óseo. O sea, una osteomielitis aguda difícilmente se va a ver bien en un TAC, ¿ya? Hay algunos otros exámenes que nos pueden ayudar, como la scintigrafía, cuando está disponible, también es un buen marcador, ¿cierto?, porque lo que hace es mostrar el aumento de la tasa metabólica en las zonas, por ejemplo, de fractura o de infección, y eso se va a ver, ¿cierto?, demostrado en la placa. Entonces también podría ser un buen esquema el usarlo como parte diagnóstica. Incluso hay algunos otros exámenes que permiten marcar leucocitos y que van a ir a estas zonas de mayor recambio metabólico y que también nos pueden permitir entonces ver focos de actividad. Entonces tenemos un paciente de 45 años que consulta por dolor y enrojecimiento de la pierna derecha. El dolor es especialmente intenso al caminar. Al examen físico se observa eritema a nivel de la zona proximal de la pierna con dolor a la palpación ósea. Se solicita una resonancia magnética que es compatible con una osteomielitis aguda. ¿Cuál sería la conducta más adecuada? Entonces tenemos un paciente de 45 años que tiene un aumento de volumen, dolor, ¿cierto?, y una resonancia que muestra una inflamación aguda ósea. Entonces, la pregunta, ya sabiendo el diagnóstico de osteomielitis, es cuál sería el agente más frecuente de osteomielitis aguda y, por lo tanto, de acuerdo a eso, elegir la cobertura antimicrobiana. La osteomielitis, el agente más frecuente sigue siendo el Staphylococcus aureus, ¿ya? Y en este paciente que no tiene ni un antecedente de haber pasado por un hospital, de haber tenido alguna herida, de haber tenido alguna intervención, lo más probable es que ese estáfilo sea meticilino sensible. Por lo tanto, la terapia más adecuada es la paciente con elevación de transaminasas y presenta un antígeno de superficie de virus hepatitis B positivo. Hay IgG de antígeno de superficie negativo, IgM anticor negativo, IgG anticor positivo, una IgM para virus hepatitis C negativo, una IgG para virus hepatitis C negativo. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Bueno, está claro, hepatitis C no tiene. La gracia es saber en qué fase estamos de la hepatitis B. Como ustedes saben, el antígeno de superficie positivo nos dice que hay hepatitis B de todas maneras. Eso puede ser agudo o crónico. El crónico va a estar dado por la persistencia del antígeno de superficie por más de 3 meses. Por lo tanto, solamente nos dice hay hepatitis B. ¿Cómo determinamos si esta hepatitis B es aguda o crónica? No va a dar, ¿cierto?, el marcador como si es IgM o IgG. Si tenemos un antígeno de superficie IgG negativo, ¿cierto?, y luego tenemos un anticore IgG positivo, eso habla de una infección crónica, ¿cierto? Ya perdimos la IgM para el anticore, que sería en el cuadro agudo, y ya tenemos montada respuesta IgG, ¿cierto?, que es mucho más lenta para el core. Por lo tanto, esto se trata de una hepatitis B grosa. De acuerdo a eso, ¿cierto? Si el paciente tiene dolor, pero en una zona en donde hay ya una prótesis, ahí yo puedo partir con algunos exámenes generales para buscar, ¿cierto?, inflamación sistémica como la VHS, la proteína C reactiva y alguna imagen. Si en la imagen ósea, ¿cierto?, es negativa, uno podría dejar solo terapia médica, pero si es positiva, debería, ¿cierto?, hacerse seguimiento para definir si es necesario o no retirar el material protésico. Ya habitualmente
Eso va a depender si hay imágenes de aflojamiento protésico, por ejemplo. Eso lo más frecuente es en relación a infección. Si hay colecciones alrededor, que también se pueden ver en escáner o en resonancia, también van a requerir aseo y retiro de material protésico, ¿ya? Entonces muchas veces la cirugía y los antimicrobianos son de largo aliento, pero va a depender del seguimiento, cómo se vaya comportando el paciente, si cae la curva fibril, si baja la velocidad de hemocedimentación, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, si anda todo bien, podrían volver a reimplantarse la prótesis. El tratamiento de la osteomielitis va a depender, ¿cierto?, de cuál sea la afectación del territorio afectado. Por ejemplo, una osteomielitis vertebral, habitualmente uno trata de guiarlo por cultivo, ¿cierto? Si fracasa o si hay compromiso de la estabilidad de los pirales de la columna, muchas veces necesitan material protésico, ¿ya? O si hay colecciones asociadas, requieren aseo. En el caso del diabético, habitualmente no sirve solo la terapia antimicrobiana, muchas veces hay que hacer evaluaciones vasculares, muchas veces requieren aseo, debridamiento, amputaciones, etc. Cuando la osteomielitis por compromiso vascular, ¿cierto?, por contigüidad, también requieren harta evaluación y manejo multidisciplinario, ¿cierto? Idealmente tener cultivos para la terapia antimicrobiana adecuada, considerar la cirugía y la rehabilitación, ¿cierto?, con órtesis, prótesis y también, ¿cierto?, asegurar el soporte físico y nutricional para la recuperación. Ok, con esta última diapositiva terminamos el módulo de infectología y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.